Bueno, bienvenidos a todos a este segundo y último encuentro. Para los que no estuvieron la vez pasada, yo tomé un fragmento de un libro de Irving Yalom, Desde el Diván, un psicoanalista norteamericano, y hice el comentario como... lo que hice fue construir un caso a partir de esta novela de ficción. Y bueno, llegamos hasta un cierto punto que no me acuerdo de los que estuvieron la vez pasada. ¿Se acuerdan a dónde nos habíamos detenido? ¿Alguien quiere, si quiere desmutearse, si se acuerda, me dice? Si, yo no me acuerdo exactamente dónde. Si no, de todos modos, voy a hacer un repasito rápido, por lo menos de la primera parte, y retomo desde donde yo más o menos me acuerdo. Creo que habíamos llegado a ubicar algo acerca del acting out, ¿sí? El acting out, el síntoma, este, la cuestión de que el acting no es interpretable, pero llama a la interpretación, y habíamos ubicado en el texto el acting de, de Carol. Bueno, hago un breve repaso eh, para todos, nos sirve para volver a retomar el hilo y sobre todo para los que por ahí no estuvieron la vez pasada. Eh, los personajes de la escena son el analista Ernest, eh, que es el analista de Justin, un hombre que vive quejándose de su mujer, Carol, eh, y que llega un día a la sesión y le dice que, que la dejó, y que sabe que Carol se va a volver loca. Carol es abogada, diseña una venganza, eh, enloquecida de furia, eh, elabora que la peor de las venganzas que puede hacer es dejarlo al imbécil de su marido sin analista. Este, suponiendo que el marido no hubiese podido jamás atreverse a abandonarla, que esto tiene que haber sido impulsado por el analista. Y entonces arma una estrategia de, de hacerse pasar por otra persona, no, que Ernest no sepa que ella es la mujer de Justin, y le pide una entrevista, y su estrategia es ir y seducirlo, grabar las escenas en las que tengan una relación sexual y después denunciarlo por faltas éticas y hacer que le quiten la matrícula. De esa manera, ella imagina destruir a Ernest, denunciarlo por faltas éticas, mala praxis. Bueno, hicimos el recorrido de las primeras entrevistas, sobre todo esta primera entrevista donde ella intenta seducirlo, se hace llamar Caroline y recordemos que ella como abogada, cuando tenía que preparar a un cliente para una audiencia, le decía que omitiera las cuestiones que no convenían para el caso, pero que fuera de eso se ajustara estrictamente a la verdad para no cometer después errores, ¿se acuerdan? Y de esa manera evita que después en los interrogatorios el cliente se pueda pisar. Entonces ella adopta esta misma estrategia, solamente omite lo que tiene que ver con lo que pueda delatarla como la mujer o exmujer abandonada por Justin, el paciente de Ernest, pero a todo lo demás se ajusta a la verdad histórica de su historia personal. Eh, y veíamos cómo, a medida que ella empieza a hablar,
empieza a sorprenderse y a decir más de lo que quiere decir. Eh, el otro personaje que aparece es el Dr. Cook, que es el analista anterior de ella, ¿se acuerdan? Que efectivamente había sido su amante. Es decir, el doctor Cook la había convencido de que lo que ella necesitaba era una afirmación sexual, que ella cuenta, él propiciaba la alfombra persa de su consultorio y esta relación continúa hasta que el doctor Cook muere. Pero ella después recuerda, como suele ocurrir, esta escena en la que ella entró de un modo hipnótico bajo su gestión, la transferencia, lo recuerda como algo espantoso, como un abuso, como una violación. Pero a Ernest le cuenta una versión diferente, como si eso hubiera sido maravilloso. Bien. Recuerdan que de Ernest, el analista, decíamos que era un joven analista que quiere ser moderno, innovador, que rechazaba a su supervisor por verlo como demasiado ortodoxo, muy rígido, muy conservador, y que él se propone hacer una terapia de la veracidad. ¿Se acuerdan? La llama así terapia de la veracidad, pero que desde el inicio se empieza a encontrar con los mismos problemas, les decía, con los que se encuentra cualquier analista y con los que se debe haber encontrado Freud cuando escribe Consejos al médico, ¿no? Que empieza a plantearse restricciones a su voluntad de ser sincero completamente, imponiéndose reglas, ¿no? Y entonces recuerdo que la primera regla que se impone es revélate tal cual eres solo mientras sea en ayuda del paciente. Claro, con lo cual empieza a restringirse muchísimo eh, su revelación tal cual porque no suelen ser en ayuda del paciente. Entonces, su terapia de la veracidad va restringiéndose él solo cuando va viendo que sus sinceramientos, en vez de servir al paciente, obstaculizan el tratamiento. Bueno, decíamos como intentando relativizar los consejos freudianos acerca de la abstinencia y la neutralidad, por considerarlos obsoletos, etcétera, etcétera. Eh, Va haciendo el mismo recorrido y se va encontrando con el sentido que estas reglas tienen y que no han perdido su vigencia. Bueno, recordábamos cómo Carol se presenta, y que, dato importante, que ella es madre de una niña de 8 años, lo cual es cierto, y la tergiversación que hace para justificar, y veremos cómo ahora estábamos por entrar en esa parte, recuerdo esto, que es que le dice a Ernest en esta primera entrevista que Wayne, así lo llama, le cambia el nombre a Justin, lo llama Wayne, su marido, le dice que había tenido una operación de cáncer de próstata. Eh, Justamente cuando ella estaba pensando en divorciarse de él, y que después de eso tienen que ir a hacer un tratamiento oncológico, por lo cual se mudan a otra ciudad, y ella ahí pierde oportunidades laborales muy buenas que tenía, pero todo eh, por quedarse al lado de su marido, que estaba enfermo y que cómo lo iba a abandonar. Eh, Dice, ella justifica el haberse quedado con su marido, diciendo que cuando se le diagnostica el cáncer, su marido queda sumido en una profunda desesperación, que lo aterrorizaba la idea de morir solo y que ella entonces no pudo traer la cuestión del divorcio.
repasaba esto porque me acuerdo que hasta acá, sobre estas cuestiones que ahora va a continuar el devenir de este análisis, eh, a pesar de que ella no va con la intención de analizarse, sino todo lo contrario, va con la intención de vengarse y de arruinarle la vida a este analista. Es muy interesante cómo en este texto uno va viendo cómo alguien puede analizarse a pesar de, a veces a pesar del analista que le toca. Recordemos siempre que es el sujeto, esto Lacan en la conferencia en Ginebra menciona cómo le cambió el nombre de analizado a analizante a los pacientes, ¿no? Nombrarlos como analizantes es nombrarlos como sujetos activos, como que ellos son, es el paciente el que trabaja cuando verdaderamente se formula una demanda de análisis y dice, recién allí conviene pasarlos al diván, porque si uno acuesta la demanda demasiado rápido, arruina toda posibilidad de que haya ahí el inicio de un análisis. Y entonces habla de cambiar el término analizado por analizante. Si ustedes se fijan, eh, en la traducción inglesa aparece analizant, que es una traducción sería como debiendo ser analizado, una cosa así. Bueno, él le cambia el sentido a analizante poniendo al sujeto del análisis, sacando de la posición pasiva una posición activa, ¿no? Y en ese sentido, nunca decimos que nosotros analizamos a fulano, sino que fulano se analiza con nosotros. Fulano se analiza conmigo, no es que yo lo analizo, ¿sí? El sujeto es el propio analizante. Y muchas veces, al menos durante ciertos tramos del análisis, por eso uno puede avanzar en su análisis a veces a pesar del analista. Por supuesto que eso suele tener sus límites, ¿no? Pero uno escucha a veces casos que, a mí me ha tocado escuchar casos bueno, casos de reanálisis, de cómo en cierto momento la resistencia del analista subía a escena, pero la transferencia era tan poderosa y tan decidida la posición del analizante en continuar su análisis, que seguía analizándose a pesar de él. Y en este caso vemos cómo ella empieza a analizarse a pesar de no tener la menor intención de hacerlo. En ese sentido también es muy interesante ubicar la absoluta irrelevancia que ya la menciona Freud en Consejos al Médico, la absoluta irrelevancia de la confianza que el paciente deposita en el psicoanálisis. ¿Mm? Si alguien viene y le dice, no, porque yo lo que quiero hacer es una terapia, pero que no sea psicoanálisis por esto o lo otro, porque tuve malas experiencias, usted dígale que sí, no hay ningún problema. Y después, si tiene tela para análisis, se va a analizar igual. Y si no la tiene, por más que diga que lo que quiere es analizarse, no se va a analizar, ¿no? Este, la posición del sujeto en relación a poder escucharse y cómo se vincula con su propia palabra es algo que va más allá de la voluntad. Bien, avancemos en este repaso. Eh, Les decía que ella, la mentirita que mete es la de que el marido tenía cáncer de próstata, reservándose para el futuro decir después que quedó impotente, con lo cual alimentaba de esta manera la fantasía de que el realista quisiera compensar esta frustración que ella tenía en el campo sexual y de esa manera poder después denunciarlo. Muy importante que
abandonó el lugar de residencia donde ella vivía y ejercía su profesión, y que se tuvo que mudar a otra ciudad porque allí era donde le hacían el mejor tratamiento oncológico. Bueno, avanzo, todo esto lo estuvimos trabajando el lunes pasado. Ella empieza a contar cosas de su infancia, cosas reales de su infancia, habla de la madre frustrada y amargada, que nunca se recuperó de que su marido lo hubiera abandonado. O sea, el padre la abandona a su madre. eh, y le cuenta que la madre se vuelve loca, que cuando tenía unos 35 años, porque el marido se involucró con una hippie. Lo abandona todo, se fue con una banda de rock y que por 15 años no supo más nada de él, que al principio el padre le enviaba a ella, a Carol, algunas tarjetas para su cumpleaños y después por muchos años no sabe nada hasta que la madre muere y se aparece el padre en el entierro de su madre. ¿Se acuerdan? Que se aparece eh, ella sorprendida al principio, halagada de que aparezca el padre, ella tiene una gran desesperación por ese padre ausente, pero empieza a sospechar cosas raras cuando este padre le empieza a pedir dinero y le pide la herencia y le dice que la casa en la que vivía le la habían comprado porque él había pagado la primera cuota. Bueno, Carol enfurece y lo echa y, y le dice, sigue tu camino, cretino. Lo rechazó. También aparece la historia del hermano, Jeff, 3 años mayor que ella, sentenciado a prisión hace algunos años por abusar de sus hijas, que desde entonces ella lo borró de su vida, que estuvo un tiempo preso, pero si bien sale, después ella no quiso verlo nunca más en su vida, por considerarlo un abusador. Y empiezan a aparecer estas perlitas, que es que el autor del libro, que Shalom nos dice que Ernest observa que Carol se enoja y se angustia cuando habla de su hermano. Y entonces, eh, siguiendo su intuición clínica, le va a decir que si este cretino era capaz de hacerle eso a sus propias hijitas, ¿qué es lo que no podría haberle hecho a su hermanita menor? Acá es cuando se produce algo sorprendente porque Carol entra en un estado de perplejidad. Le baja la presión, queda muy afectada, de a poquito se va rearmando y todavía estamos en esta primera entrevista. Yo les decía la importancia de la intuición clínica, que va más allá, creo yo, de cualquier línea teórica desde la cual uno se rija. Bueno, entonces ahí después Carol que le habla del doctor Cook, que le confiesa que además de su terapeuta fue su amante, ¿no? Empezando a incitarlo, vestidita con un escote interesante, que ella había investigado que él la podía seducir, en fin. Y le decía que se produce ese gran asombro también del analista, diciendo que una visión trágica y romántica de su propia vida se apoderó de ella a medida que la ficción se convertía en su realidad. Entonces ella baja las escaleras aturdida y piensa, maldición, el hijo de puta está tratando de ayudar. Recordemos que ella fue ahí a joderlo, ¿no? Bien, a partir de esto hicimos algunos comentarios acerca de la verdad, de lo relativo de la verdad, de cuando Lacan dice yo la verdad hablo, no el yo del paciente, sino yo la verdad que habla por sí misma, la importancia de escuchar lo que se dice, lo dicho y no lo que se quiso decir, escuchar la enunciación, más allá de los enunciados, el cómo se dice. El modo en que Carol se presenta mintiendo, decíamos, dice sobre su verdad. Bien, hicimos un breve repaso por el tema de la joven homosexual, cómo lo
y los sueños mendaces, los sueños mentirosos. La oportunidad que dice Lacan se pierde Freud este, por desestimar esos sueños, por considerarlos mentirosos, sino tomarlos como una punta de transferencia. Hablábamos de las paradojas, las paradojas de un hombre afirma que está mintiendo, lo que dice es verdadero o falso, ¿se acuerdan de Eubulides de Mileto, el primero que formula esta paradoja? Y mencionamos las dos dimensiones de la transferencia. La que tiene que ver con la corriente tierna del amor y con la corriente sensual. Y cómo se articulan en transferencia. El amor de transferencia, cómo queda articulado y cómo, tanto en la corriente hostil, en la corriente, perdón, en la transferencia negativa, claramente el analista queda en un lugar de objeto degradado. En la transferencia positiva, si la transferencia positiva es del orden de la corriente tierna del amor, el analista está en el lugar del ideal y ahí es donde se produce la asociación libre, el sujeto supuesto al saber, pero cuando lo que sube a escena, la transferencia positiva amorosa, es la corriente sensual, erótica, también el analista es degradado, es convocado a una posición de objeto degradado. Bien, y después ubicábamos el acting out, la transferencia salvaje, como la ubica Lacan, seminario 10, la mostración, y decíamos, bueno, la diferencia entre acting y síntoma, como el síntoma se basa a sí mismo, se basta a sí mismo, porque el síntoma es goce, y solamente, me acuerdo que ahora que en las preguntas al final aclarábamos el tema de la diferencia entre un síntoma y un síntoma analítico en tanto un síntoma que interroga al sujeto, un síntoma que ya es interpretable. Se vuelve interpretable a partir de que hay una pregunta que el propio analizante se formula cuando el síntoma empieza a interrogarlo. Mientras que el acting dice, llama a la interpretación, pero no es interpretable. A diferencia del síntoma, el síntoma no llama a la interpretación, el acting sí, pero no es interpretable. Y bueno, y hay toda una discusión en el texto, en el seminario 10 de Lacan, entonces, ¿qué se hace con el acting? Pero acá ubicábamos que si se trata en el acting de una mostración, ¿qué muestra Carol? Sin saberlo, decíamos en el acting siempre hay algo que se muestra, pero el sujeto del acting no sabe qué es lo que está mostrando. Decíamos que muestra Carol sin saberlo, bueno, un interés sexual que es falso. Eh, y que demanda, articulábamos demanda con deseo, demanda que el otro, en este caso el analista, actúe vilmente, demanda que actúe como un cretino. Pero, ¿qué deseo inconsciente la gobierna? Mostrar el cretinismo del otro, denunciar ese cretinismo del otro, y decíamos allí, repite sin saber lo que, y como ella fue víctima del abuso, del abandono, del engaño de su padre, recordando la escena del padre en el cementerio. Bien, nos estamos acercando hasta donde llegamos la vez pasada, y ahora vamos a ir más despacio. Decíamos que con Justin, su marido, ella hizo activo lo que sufrió pasivamente. ¿Por qué? Porque se abusa, atormenta a su marido durante todos esos años de casada. Lo culpa de su frustración y huye de su responsabilidad por haberse casado con él. Del mismo modo que hizo su padre con ella. Huyó de su responsabilidad, abandonándola y durante 15 años no aparece.
En ese sentido lo ubicábamos como un acting, y acá aparecía la cuestión de la renuncia a su carrera por seguir a Justin, a su marido, como la gran especulación neurótica, como la gran mentira, porque detrás de eso había una especulación neurótica. Ahí nos enteramos que ella se casa con la idea de que su marido en breve iba a ser un gran heredero. Entonces ella está contando la excelente alumna que fue en la Facultad de Derecho, en la lista pesca algo ahí, y le hace decir y repetir una y otra vez que fue la primera de su promoción, que fue editora de la revista de leyes, y ella se larga a llorar. La analista le alcanza un pañuelo e insiste, sigue metiendo el dedo en la llaga. Y entonces ella ahí, en una especie de catarsis, confiesa el carrerón que se abría para ella, que quería dedicarse a Derecho Internacional, que tenía una oferta para trabajar en la oficina del letrado general de la Agencia de los Estados Unidos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto lo comenté la semana pasada. Y que en lugar que podría estar ganando $500.000 al año, y en cambio, ¿qué está haciendo? Derecho de familia, testamento, trabajos impositivos, que pagan moneda, que gana una bicoca. Lo he desperdiciado todo por Wine, le dice el analista, ¿no? Y también por Mary, la hija que nació 10 meses después de la boda. La amo entrañablemente, pero fue parte de la trampa, dice. Entonces aquí nos encontramos con la trampa. El analista le dice que le diga más acerca de la trampa, ¿no? Y acá creo que fue más o menos donde nos detuvimos, cuando aparece la gran, queda como a la luz, la mentirilia de que ella se había mudado por el tratamiento oncológico del marido, y, y que todo este cuento de que rechazó sus oportunidades y demás, fue por esta especulación. Aceptó la oferta de una firma más pequeña para poder quedarse allí, cerca de la casa central de la cadena de zapaterías del padre de su marido. Ella, como abogada, es convocada a trabajar en esta cadena de zapaterías. Así es como conoce al hijo del dueño, Justin, que se suponía que en 2 o 3 años el padre se retiraba y Justin heredaba toda esa fortuna. Ella, especulando con esto, eh, deja su prometedora carrera y se casa con este heredero. Porque bueno, dice que no tenía dinero, que había acumulado unas enormes deudas por sus estudios. Tomé la rápida decisión de casarme, dice, fue una decisión muy estúpida. Y Y entonces le dice la analista, pero ¿por qué estúpida? ¿En qué sentido? Y dice, bueno, después de unos meses de matrimonio empecé a ver que todas las virtudes que veía en mi marido las empecé a ver de un modo más realista. Hace una enumeración de cómo, no sé, cortés no significa bondadoso, sino cobarde, etcétera, etcétera. Y, y termina diciendo que su ilusión de que se estaba forjando un futuro de riqueza al lado de un heredero se hizo cenizas cuando el negocio del padre quebró 3 años después. Y acá es donde se revela que en su casamiento ha habido una profunda especulación, cosa que se le revela a sí misma, que ella la sabía sin saberlo. Podríamos decir como en un acto renegatorio. ¿Vieron lo que es el mecanismo de la renegación? Octave Manoni, en un libro muy, muy interesante. Bueno, después me voy a escribir, no me acuerdo ahora exactamente cómo se llamaba. Formula la frase que es muy, muy
rica para la clínica de tenerla siempre presente, la frase que representa el mecanismo de la renegación. Y es, ya lo sé, pero aún así sigo viviendo como si no lo supiera. Esto es la renegación, ¿m? Que es diferente a la negación. La negación no lo sé directamente, niego y no me entero. En la renegación sí lo sé. Es lo que comúnmente dice, me hago el boludo. Ya lo sé, pero me hago el boludo. Hago como si no lo supiera. Entonces, creo que llegamos a ubicar pues, como el comentario de cómo se articula con el seminario 7 de Lacan, el de la ética, la cuestión de ceder frente al deseo. ¿Ubicamos esto la semana pasada? ¿No llegamos hasta ahí? Bueno, entonces vamos a ubicar desde ahí. Eh, en ese seminario, en la última clase, maravillosa última clase del seminario 7, dice Lacan, persuadir al otro de que tiene lo que puede completarnos es la mejor manera de ignorar qué nos falta. No citamos esta frase, ¿no? ¿No llegamos hasta ahí? ¿O sí? Bien. Acá esta frase me evoca la cuestión de que se ve muy claro en este caso como pretendiendo engañar al otro. En transferencia, Carol comienza a jugar sus cartas y a descubrir que ella es la que se engaña. Odia a Justin, su marido, por haberse quedado con él, pero fue por una especulación. Se quedó esperando su herencia. Y hay que ubicar que su deseo de venganza era ya anterior a su abandono. Ella le adjudica a él su culpa por haber cedido en su deseo. Por eso decía, evoco aquí el aforismo de Lacan de que no hay más culpa, no hay otra culpa que la de haber cedido en el propio deseo, que el de haber traicionado la propia vía. Pero ella hace lo que es típico del neurótico, quiere vengarse del otro, tira la pelota afuera por sentirse engañada, odia al otro cuando en realidad se odia a sí misma, ¿sí? Por haber cedido frente a su deseo, por haber sido víctima de su propia especulación neurótica. Y entonces, acá aparece la buena pregunta. Siempre digo, una buena pregunta es mucho mejor que, que muchas malas respuestas, ¿no? Como muchas buenas respuestas a una mala pregunta, ¿no? Muchas buenas respuestas a una mala pregunta no son útiles. Es mucho mejor sostener una buena pregunta. Y aunque no tengamos respuestas rápidas. Y la buena pregunta que le hace el analista a esta altura es, ¿cómo sucedió que si decidiste casarte y seguir casada durante 9 años con un hombre que detestabas? Bien, esto es lo que empieza a revelarse, ¿no? La mentirilla que se jugaba. Pero yo agregaría la interpretación que le hace su analista, la que hace Freud al final de su texto, El tabú de la virginidad. Y aquí sí ya estamos avanzando en terreno nuevo, ya estoy seguro que hasta aquí no habíamos llegado. ¿Qué dice Freud en el tabú de la virginidad? No sé si ustedes lo tienen ubicado. El tabú de la virginidad es un texto que originalmente Freud lo publica en un libro en donde se publican 3 textos, que no son todos escritos en la misma época, pero luego los reúne y los compila en un libro que reúne la Degradación General de la Vida Erótica, que es un texto acerca de fundamentalmente la impotencia masculina, que está
justificada en relación a la decisión de las dos corrientes, de la que hablábamos, la tierna y la sensual, y de la gran dificultad del varón para poder hacer confluir ambas corrientes en una sola mujer. Hay otro texto que no sé si me voy a acordar exactamente cómo se llama, que está allí, que es en donde aparece la cuestión del tercero. Ah, bueno, después ya me voy a acordar cómo se llama, pero que también tiene que ver con la sexualidad. Y el tercer texto que ubica ahí, que es un texto escrito posteriormente, es el Tabú de la Virginidad, que no sé si ustedes ubican. El Tabú de la Virginidad es un texto, así como la degradación de la vida erótica, de la impotencia masculina. El Tabú de la Virginidad es un texto sobre la frigidez, sobre la impotencia femenina. Y es muy útil clínicamente ubicar, hacer lectura de lo que Freud dice allí, porque muchos casos de anorgasmia femenina se entienden a partir de lo que Freud ubica allí respecto del penisneid, de la envidia del pene, de de, de la bronca de la mujer hacia el hombre, y de que muchas veces la frigidez es un modo de impotentizar al hombre, es un modo en el cual no hay ningún hombre capaz de hacerme gozar, es decir, lo deja impotente, como una venganza. Por supuesto, al costo de su propia privación de goce. Esto es lo que ubica Freud. Y al final del tabú de la virginidad, dice que en muchos casos semejantes, la mujer se queda con el hombre con el que se ha casado y ya no ama, o peor aún, hace mucho tiempo odia, porque aún no se ha vengado de él lo suficiente. Con esto termina casi el texto Freud. Y acá entonces se empieza a dibujar esta dimensión del acting, que se empieza a poner en juego desde el minuto cero en la transferencia. Lacan dice, el acting es una transferencia salvaje y la tarea del analista es hacer entrar el caballo en el picadero, dice Lacan. Hacer entrar, lo dice de distintas maneras, hacer entrar al elefante en el cercado. Poder enmarcar esa transferencia, podríamos decir, para que pueda entrar en la vía del significante esto que es del orden de lo no ligado por el significante. Lo que, ¿se acuerdan? Decíamos, para ubicarlo, desde Freud tenemos que ir a más allá del principio del placer. Eso que se repite en vano, vanamente, eso que nos dice Freud más allá del principio del placer, eh, curiosamente se repite aquello que se vivió traumáticamente y que nunca tuvo ningún tipo de satisfacción para ninguno de los dos sistemas. Bien, eso es lo que queda no ligado por el significante y que se repite de un modo traumático, en vano. Es esta dimensión en los análisis que precisa de la... por eso el acting out, atención, a veces se lo lee como una falla en la escucha del analista. Es cierto, un punto ciego en la escucha del analista puede producir un acting, pero hay una dimensión del análisis en la cual el acting out es necesario porque hay aquello que no tiene representación, eso que Lacan llama, eso que decíamos la vez pasada, lo que no cesa de no escribirse y que llama a que sea escrito. Y esa solamente puede ponerse con la transferencia
a través de un acting, es decir, de una mostración, porque el sujeto no tiene significantes para poder nombrarlo. Entonces lo muestra sin saber qué es lo que muestra. Entonces dice Lacan que si el acting es una transferencia salvaje, la tarea del analista es hacer entrar el caballo en el picadero, poder enmarcar esa transferencia para que pueda entrar en la vida del significante. Eso que no está ligado con el significante. Y entonces podemos ubicar el acting out como un intento de anudamiento de lo no ligado por el significante. Repito porque es un concepto muy importante. Un intento de anudamiento. El acting es un intento de anudamiento de lo no ligado por el significante. Es un llamado al gran otro. ¿Para qué? Para que le ponga nombre a ese resto, a ese desecho que ella fue como objeto. Carol, en este caso, ese resto, ese desecho que ella fue como objeto abandonado por su padre. Entonces podemos ubicar que casarse con Justin fue una repetición más allá del principio del placer. Fue del orden de lo que se repite en vano, compulsivamente, e insiste. Eso que no cesa de no escribirse, insiste para que sea escrito, para que pueda ser escrito. Entonces, ¿qué hace Carol en su acto? Y se asegura uno que no la abandone, casándose con el imbécil de Justin. Un hombre que no la abandone. Y repite que la escena con el padre se hace estafar. Se hace estafar. Ella no le entregó su herencia al padre, ¿se acuerdan? Lo cual es una versión posible que elige el autor en este caso, ¿no? Supongo que debe haber casos reales sobre los que se basa, pero recordemos que es un relato de ficción. Eh, Porque podría haber pasado que en una situación así, yo lo he escuchado más de una vez en la clínica, aturdida ella en medio del entierro de su madre, aparece el padre de pronto y podría haberle entregado todo. Bueno, en esta historia ella rechaza al padre con lucidez y siguiendo esta lógica podríamos decir, le negó al padre el dinero, lo echa, él no vuelve nunca más, lo echa por cretino, pero, entre comillas, él no vuelve nunca más por su culpa. Digo, ¿qué queda como huella inconsciente? Él no vuelve nunca más por culpa de ella, porque ella lo echa, porque ella no le entrega su herencia. Claro, esto ha quedado sin inscripción, sin representación. Entonces lo actúa al casarse, especulando miserablemente como su padre y desperdiciando su carrera. ¿Vieron cuando dice la histérica? Al fin y al cabo siempre de lo que se trata es de sostener a un padre. Ella especulando miserablemente como su padre, es su modo de sostener al padre, identificarse a lo peor, identificarse al síntoma del padre, desperdicia su carrera, la brillante carrera profesional que podría haber hecho, desperdicia su oportunidad profesional. Y aquí nos encontramos con una interpretación barra construcción del analista en el relato. Recordemos que es muy importante ubicar cuándo la intervención del analista tiene que ser más del orden de la construcción que de la interpretación. Por eso recordaba Lacan cuando nos enseña que el acting no es interpretable, pero llama a la interpretación. Por eso acá hay que trabajar más por la vía de la construcción. Lo que Freud llamaba construcciones en análisis en ese texto casi del final de su vida, en donde diferencia claramente
lo que es una construcción, diciendo que en realidad hacemos más construcciones que interpretaciones, y de la necesariedad de la construcción. Una construcción se impone como una necesidad lógica, allí en donde el paciente no puede dar cuenta de, a través de la asociación o del relato de un recuerdo. Entonces es el analista quien acude allí, porque es fácil sacárselo de encima diciendo, bueno, no tiene tela para el análisis, no asocia. No, con esos pacientes allí uno tiene que hacer una construcción del orden de, bueno, qué terrible tiene que haber sido para vos que tu padre te haya abandonado a los 15 años. Y esto entonces va a traer la posibilidad de una asociación del paciente. Esto es lo que nos enseña Freud ya en Construcciones en Análisis. ¿Cuál es la construcción que tiene valor de interpretación que hace Ernest en una sesión? En la que ubica la posición de ella como mujer en la genealogía de las mujeres de la familia. Es muy interesante además porque nos muestra la importancia de ir a la tercera y a veces hasta a la cuarta generación en un análisis. ¿Qué es ir a la tercera generación? Y es ubicar a los abuelos. ¿Y quiénes son los abuelos? Los padres de sus padres. Es decir, ubicar la posición de sus padres como hijos. ¿Qué historia tuvieron sus padres como hijos? Esto es ir a la tercera generación. Y a veces hay que ir también a la cuarta, en donde se ve cómo fueron sus abuelos como hijos de sus bisabuelos. Después, esto como una postilla, desde diversas corrientes de la psicología han tomado esta intuición freudiana ya temprana, está clarísima cuando trabaja el hombre de las ratas, las deudas del padre, ¿se acuerdan? Que ya tenía que ver con su, ¿no? Y después entonces se han tematizado algunas de un modo muy interesante, como las constelaciones familiares. Yo me sonrío un poco cuando me hablan de la gran novedad de las constelaciones familiares, que me parece muy interesante cómo lo trabajan, aunque tiene el riesgo de que caen mágicamente sobre la cabeza de alguien que si no tiene otro espacio como el de un análisis en donde pensar, suelen quedar devastados y sin saber qué hacer con eso. Pero allí, ¿qué trabajan las constelaciones familiares? Y en lugar de el valor que tomó ese hermano que no nació, ese abuelo que tuvo dos familias, ¿no? Como esas deudas de las generaciones anteriores y que han sucedido incluso antes de que el sujeto naciera, a veces muchas décadas antes, siguen escritas en la historia, ¿sí? Pero no tienen representación. Hay que construirlas. Allí es donde es fundamental la intervención del analista al modo de la construcción. Bien, ¿qué construcción hace aquí en el relato el analista? La ubica en la genealogía de las mujeres de la familia, que dice que eran todas mujeres abandonadas por los hombres, amargadas, frustradas, y le advierte del riesgo de pasarle ese mismo destino a su hija, a Carol, ¿no? A la hija de Carol. Y este aquí que esto le produce una profunda conmoción. Bien, mientras tanto, veamos qué le va pasando al analista con la insistencia de su paciente en la provocación sexual. Porque mientras van pasando las sesiones y ella va hablando y analizándose a pesar suyo, una y otra vez se reacomoda y vuelve a intentar continuar con su libreto prefijado, que es el de seducir sexualmente al analista. ¿Qué nos dice el autor? Y el autor nos dice que el analista no es indiferente a esto, que se excita con sus insinuaciones, pero que se vigila a sí mismo, dice, lo llama así.
Se vigila a sí mismo y responde con firmeza, habilidad y vigor, resistiendo a la tentación de ceder frente a estas insinuaciones. Me hacía acordar a lo que nos enseña Freud en Puntualizaciones sobre el amor de transferencia. Allí plantea que el analista, frente a la transferencia amorosa, debe moverse sobre esa delgada línea en donde no responde complaciendo a la demanda, pero a la vez no la rechaza. Es una delgada línea en la que hay que moverse sin rechazar la demanda y a la vez sin complacerla. Y respondiendo a la demanda con la escucha. A la demanda es un error cuando se repite como loro, no hay que responder a la demanda. No, queridos colegas, si no respondemos a la demanda, los pacientes se van. Hay que responder a la demanda, pero no hay que responder a la demanda complaciéndola, tampoco rechazándola. A la demanda se le responde con la escucha analítica. A la demanda, ¿y qué es la escucha analítica? Es la suposición que hace el analista de que detrás de la demanda siempre hay un deseo inconsciente. Es la suposición de un sujeto. El sujeto es un supuesto. El sujeto es el sujeto del inconsciente, es el sujeto dividido. ¿Cómo hace un analista para instalar el dispositivo analítico y para que un paciente empiece a asociar? Enunciándole la regla fundamental solamente, con eso no alcanza. Muchas veces eh, es útil, es necesario, pero con eso no alcanza. Lo que produce la deriva significante, lo que produce la asociación, es la suposición que el analista hace, es el deseo del analista. El deseo del analista es la suposición que un analista hace de que en lo que el paciente diga dirá más de lo que cree decir, de que siempre allí hay un sujeto dividido, un sujeto del significado, un sujeto del inconsciente. Esto es lo que activa. ¿Y cómo se va a poner en juego esto? Por la vía de la transferencia. ¿Mm? Por eso ya Freud, de 1900 a 1915, desplaza el eje que inicialmente tenía puesto sobre el arte de la interpretación, lo desplaza a poner el eje en la transferencia. Por eso ya la dinámica de la transferencia, puntualizaciones sobre la transferencia, y ya en los escritos técnicos, consejos del médico, iniciación de tratamiento, ya ahí remarca que lo que Lacan después va a llamar el secreto del análisis pasa por el manejo de la transferencia. Bien, así es como en transferencia, Carol habla, dice mucho más de lo que cree decir y queda perturbada. Y Ernest se sostiene en esa delgada línea, que es lo que permite que Carol se analice. Y entonces, ¿qué pasa? Y ella le cuenta sueños en las que tiene relaciones sexuales con él, relatos en el borde de lo pornográfico. ¿Y qué sucede? Algo muy interesante que ubica el autor, que se revela a través de dos sueños. Esta es la ficción, recordemos que esto es un texto de ficción, pero así todo es muy interesante el efecto que produce, porque eh, Irving Shalom nos dice que, que hay una resolución del caso que se produce a través de dos sueños, uno de la paciente y uno del analista. Podríamos decir que acá el autor juega con aquello que Freud decía, la intervención de inconsciente a inconsciente. A esta altura ya ha pasado un largo tiempo de sesiones,
Carol empieza a encontrarse con que su analista le resulta totalmente impredecible. Y cuando ella ya está pensando en abandonar sus intentos por seducirlo y dejar de ir a verlo, él viene y le cuenta que soñó que la trataba de abrazar. El contexto de este sueño es que previamente hubo un tironeo que se relata a lo largo de varias sesiones con el tema de los abrazos al despedirse. ¿Mm? Ella siempre le pide que la abrace al despedirse. Entonces, él a veces la abraza tibiamente, tímidamente, y en esos abrazos se excita. Entonces después la abraza más, la abraza menos, por supuesto disimula su excitación. Y entonces Ernest le cuenta su sueño. Le cuenta que tuvo un sueño con ella, cuando ella está ya a punto de dejar el análisis. Fíjense, como el autor nos habla allí de una especie de intervención. Yo la llamaría, no está definida así, ¿no? Pero en mi lectura yo la llamaría como una, una intervención en la que hay un corrimiento calculado de la abstinencia. Le dice que sueña que estamos sentados en un banco, yo trato de estar cerca tuyo, de abrazarte, pero tú interpones algo entre nosotros, tu bolso. Ese es el contenido manifiesto del sueño. Ernest interpreta el bolso como un símbolo sexual, a la modalidad de la interpretación de los sueños, ¿no? De un modo simbólico, el bolso sería la sexualidad. Y aparece también la dimensión del dinero, el bolso también es el dinero. Como vos me pagás, tenemos un vínculo profesional. Eso nos separa, pero nos acerca de otro modo. Esta es la interpretación que le hace Ernest a la paciente de su propio sueño. Entonces ella le dice, también tuve un sueño, y se lo cuenta. Y le dice, Carol, estamos sentados los dos, o acostados en la cama, estamos sentados o acostados, completamente vestidos, y estamos en una sesión. Yo quiero que tú te comportes más como amante, pero tú sigues tieso y mantienes tu distancia. Luego entra otro hombre en el cuarto, un hombre grotesco, feo, rechoncho, negro como el carbón, y yo decido de inmediato seducirlo. Lo hago con mucha facilidad y tenemos una relación sexual allí mismo frente a ti todo el tiempo. Yo pienso que si tú ves lo buena que soy sexualmente con él, tú te muestres más interesado y tengas una relación conmigo también. Bueno, acá se produce algo importante, que es que él le pide asociaciones. Bien al estilo freudiano de la interpretación de los sueños, y ella asocia a este hombre con el que tiene relaciones, lo asocia con Duvalier, que era un dictador haitiano. Él le pregunta si con el viejo, y ella responde que no, con el joven, con el hijo, al que llamaban el bebé Doc. Dice, estoy segura, dice ella, de que era el bebé Doc. No sé cómo lo sabía, pero sabía que era él. El nombre vino a mi mente, no bien entré, y entonces él le interpreta. Piensa en su nombre. Acá le hace una interpretación al modo de Freud con Signorelli, ¿eh? A la letra, el significante. Le dice, bebé Doc, Doc por doctor, le dice, imagina que este hombre representa una parte mía, al bebé, la parte más primitiva o ruin de mí. Entonces en el sueño esperas tener una relación con esta parte mía de bebé, infantil, y de esa manera la esperanza de que la parte más madura también se sienta cautivada. Entonces, le dice el analista, déjame resumir mi lectura de ambos sueños, el tuyo y el mío. Apuntan a una conclusión similar. A pesar de que profesas sentimientos fuertes hacia mí y quieres tocarme y abrazarme, aún así no quieres estar cerca de mí. Y termina diciéndole que seguiré instándote a que te relaciones conmigo de forma honesta y para hacerlo tendrás
que conocerme y confiar en mí más, lo suficiente para que te permitas abrirte plenamente en mi presencia, y esa experiencia será un preludio para que tú llegues a ser tú misma en el sentido más profundo, con otro hombre a quien aún no conoces. Bien, esta es la interpretación que hace del sueño el analista, y entonces lo que le dice es que en verdad no quieres estar cerca de mí ni confiar en mí, que disfrazas tu deseo de ser querida y aceptada, mostrándote hostil y desubicada, incomodándome constantemente con tus insinuaciones, pero en verdad no me deseas sexualmente, sino que lo que deseas es ser escuchada y respetada, a pesar de que aparentemente hace todo para hacerte odiar. Bien, lo que a mí me parece muy interesante es la posición del analista, más allá de cómo él teoriza, más allá de cómo teorizan los analistas norteamericanos. Porque a lo largo del libro hay como una impronta muy marcada, ¿no? De lo que fue la psicología del yo, la línea de Harman. Pero sin embargo, en el mejor estilo lacaniano, acá nos enseña acerca de la posición del analista haciendo semblante del objeto A, mostrando cuál es el semblante que toma el analista. Es gracias a que él se deja tomar como objeto de la transferencia. Remarco el de. No se trata de tomarse, de dejarse tomar como objeto en la transferencia. ¿Sí? Esto lo remarca Lacan, creo que en el seminario 10 u 11, no me pidan que me acuerden cuál. Él dice, el analista se deja tomar como objeto de la transferencia y juega el juego incauto. Y es gracias a esto que Carol entra en la escena transferencial y continúa con las sesiones. Si se hubiera puesto rígido, ortodoxo, terminante, tajante de entrada, aclarándole que no, que ese tipo de insinuaciones él no las iba a aceptar, bueno, seguramente yo hubiera dicho, bueno, mi estrategia no va a funcionar y no hubiera continuado yendo. Si hubiese tomado una actitud distante de entrada, no hubiese abierto el espacio para que se desarrolle la transferencia. Bien, el libro termina en el punto en el que ella le dice que tiene una confesión que hacerle y le pregunta si está realmente dispuesto y preparado para saber la verdad. Desde el momento cero en el cual ella empieza a tener las sesiones con Ernest, el lector, al menos eso me pasó a mí, y creo que podría generalizar que a muchos lectores les debe haber pasado, y uno está esperando el momento en el cual se revele la verdad, en el cual el analista se entere de que ella es la mujer de Justin, qué va a pasar en ese momento, que es la mujer de su paciente, de qué modo ella se va a pisar y esto va a salir a la luz, por qué accidentes de la escena el analista se enterará y qué va a pasar entonces. Bueno, uno está a lo largo de todo el libro esperando que esto pase y no pasa, hasta que llega al final. Y lo que va pasando es que ella se va analizando. Hay otras situaciones, otras escenas en paralelo, es una novela larga, que serían para construir otros casos, como por ejemplo el del supervisor ortodoxo de Ernest, que es muy rígido, sabe siempre qué es lo correcto, lo que hay que hacer y lo que no, pero se enreda en unas inversiones bursátiles aconsejado por un paciente y termina estafado. Y entonces él termina consultando con Carol como abogada, porque lo estafan, y ella termina casi como en un pasaje de analizante a analista, obrando para él, que era el supervisor de Ernest, obrando para él casi en posición de analista de su rol de abogada. Esto es un enredo del libro muy, muy interesante, muy divertido. Es muy divertida toda esa parte, pero bueno, vamos al final del libro. Perdón por la digresión, esto se los expolié si uno lo quiere leer. Cuando ella le pregunta a él, al analista, si está realmente dispuesto a saber la verdad, y así es como termina el libro, en la última página, ella le cuenta un sueño. Y entonces, no importa, no,
no me voy a detener en el sueño, sino en la interpretación que él hace del sueño. El analista le dice, nuestras almas se están tocando, ¿no? Interpreta el sueño de Carol diciéndole, nuestras almas se están tocando. Como si hubieran alcanzado al fin un punto en el que Carol empieza a confiar en él y a abrirse. Y entonces ella le dice, bueno, un nuevo comienzo. La regla básica aquí es la honestidad, ¿no? El analista siente. Dice Carol, no hay nada más importante que ser honesto entre nosotros. Y cualquier cosa que diga aquí es aceptable, ¿no? Le dice Carol. ¿Cualquier cosa es aceptable mientras sea honesta? Por supuesto, le dice la analista. Entonces yo tengo una confesión que hacer, dijo Carol. En ese momento nos ponemos anhelantes de ver qué va a pasar, pero miramos si le falta una hoja al libro, se acaba. Ops, ¿qué está pasando? El analista asiente para darle ánimo. Le dice, sí, sí, sí. ¿Estás listo, Ernest? Le dice Carol. Ernest volvió a sentir. ¿Estás seguro, Ernest? Ernest sonrió comprensivo y un tanto presumidamente. Siempre había sospechado que Caroline mantenía en secreto alguna parte de sí. Tomó su anotador, se recostó en su sillón y dijo, siempre estoy listo para oír la verdad. Bien, fin del libro. Así termina el libro y esta frase es la que le tomé prestada para intitular este breve taller clínico. Siempre estoy listo para oír la verdad. Bueno, me pareció muy interesante que el autor termine así el libro, después de que el lector había estado esperando con ansias el momento en el que esta verdad se revele. Y nos deja ese momento, esa escena librada a la imaginación del lector, poniendo el punto final en ese momento justo previo a esa revelación de la verdad con mayúsculas, ¿no? Y me parecía muy interesante porque creo que es irrelevante lo que pase después. Y que lo que importa es que eso se diga, CQC, caiga quien caiga. Que eso que se tenía que decir haya sido dicho. Punto final. 21:50 me detengo acá y si quieren tenemos 5 o 10 minutos para conversar. Comentarios, preguntas. Ahora, el que quiera, abra su micrófono y... Me quedo pensando en que en definitiva, más allá de que ella ha dicho al final la verdad, estás dispuesto a escuchar la verdad, pero ella siempre en el análisis se fue encontrando con su verdad, que ni siquiera la sabía. Ujú, Entonces, hay como una verdad exactamente, coincido plenamente. consciente, diríamos, no sé, pero está la Este, verdad, que es la que decía Lacan, siempre la verdad está ahí, y sí, es sí, lo que aparece en el siempre, análisis. y siempre se dice a medias, y Mm. también la verdad está en la mentira. O sea, ella va a revelar la mentira, cuando la mentira es la verdad, decía, ¿se acuerdan? Claro, cuando la mentira es la verdad. Sí, sí. Sí. Mm, ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. es verdad. Ahí está, esa es la frase, sí. Mm. ¿Quién más? ¿Quién más se anima a agregar alguna palabra? Así yo no me quedo con la sensación de que hablé solo. Encima hay 2, 4, 6, 8, 10, 12 caras. Y los demás están todos sin
sin la cámara. No solo no tenemos la presencialidad, cosa que extraño enormemente de estos encuentros, sino que encima ni siquiera ponen la camarita. Eso es muy cruel con nosotros los que tenemos que hablar, ¿no es cierto? Los que de ustedes dan clases o seminarios o talleres, me entienden, ¿no? Gracias, Gabriela, una más que puso la cara. Sí, 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 no, estos seminarios online este, hacen que uno extrañe la presencialidad, pero también permiten que, por ejemplo, acá Ana Laura, que nos conocemos desde Mendoza, me esté escuchando, o sea que acá no podría ser, si fuera solo presencial. Debe haber muchos otros también de distintos lugares, no solo de Buenos Aires, ¿no? Sería buenísimo antes de irme que alguno me cuente desde dónde me están escuchando. ¿Son todos de Buenos Aires? ¿Todos porteños? No, No, mira. yo no, ¿cómo están? Yo soy de Resistencia Chaco, así que Bueno, celebro gracias. la virtualidad. Bueno, Sí, bueno, esas cosas. A mí me gratifica porque me justifica la virtualidad, digamos. Y bueno, seguro, seguro, una vale la herramienta pena muy y importante. Sí, permite sí. que nos escuchen desde otros lugares también. Yo acá tengo como, me quedé pensando, Eduardo, yo tampoco soy de Buenos Aires, acá desde Chubut, Trelew, así que me sirve la virtualidad. Ujú, Me quedo pensando en esto cuando vos decís que él le cuenta su sueño, ¿no? Lo nombraste ahí como un corrimiento calculado de la abstinencia, ¿no? ujú, Eh, Me quedo pensando justo en el final de este proceso de análisis de ella, ¿no? ¿Cómo podría, digo, este encuentro de los dos sueños? Me quedo pensando en esta parte del relato que trajiste en el encuentro de hoy. ujú. Sí, a mí me parece muy interesante. Yo, no sé, nunca se me ocurrió contar un sueño a un paciente, pero sí, pero me pareció que, que podría ser un recurso más. Hay momentos en los cuales, momentos del análisis en el cual uno puede decidir hacer un corrimiento calculado de la abstinencia cuando considera que hay algo allí de la transferencia que lo precisa. ¿Mm? Momentos en los cuales un analista se barra, por ejemplo, ¿no? En el cual uno se barra, se castra, se asume, este, pidiendo disculpas por quizá una cuestión banal o que, bueno, que el paciente interpretó como, y bueno, y hace falta a veces, ¿no? Muchas veces se producen roturas, desgarros de la transferencia porque el analista no encuentra allí el tono para mostrar un cacho de humanidad, ¿sí? Un poco de... Y bueno, obviamente esto suena como una herejía a oídos de la heterodoxia, pero bueno, yo creo que a veces es necesario. Hay que saber cuándo sí y cuándo no. Lo que pasa es que es peligroso. Me hace acordar a lo que le decía Freud a Ferenczi. Vieron que yo le decía ya la vez pasada, el gran antecedente de este analista de ficción, Ernest, que quiere hacer una terapia de la veracidad, ya fue Ferenczi. Ferenczi proponía hacer una terapia activa con el objetivo de acortar los tiempos del análisis. Entonces participaba mucho y hacía construcciones, en la época en la que Freud todavía no tenía tematizadas las construcciones. Eh, y, y Freud le dice, Freud confiaba, le tenía muchísimo aprecio y confianza a Ferenczi, le dice, a mí no me preocupa que usted utilice y practique y ensaye todas estas técnicas por la confianza que le tengo y cómo lo conozco. ¿Mm? Pero de ninguna manera podemos incluir esto en la doctrina, porque estos métodos que usted propone en manos de un analista que pueda no ser todo lo concienzudo y ético y con una posición tan clara como la suya puede ser peligrosísimo, ¿no? Entonces, bueno, no podemos
transmitir estos corrimientos de la abstinencia como un consejo, dije, ¿no? En todos los consejos que nos da Freud, consejos al medio y demás, son todos de distintos modos de sostener la abstinencia y la neutralidad. ¿Mm? Pero aquí, en este marco íntimo, yo puedo transmitir que creo que a veces está bueno no ser tan rígido y hay momentos puntuales de los análisis que a veces lo necesitan. No sé si estarán de acuerdo conmigo o no. Sí, yo me quedé pensando un poco y en relación a esto que dice, la fuerza de la demanda de análisis, ¿no? Y de la importancia de la disposición de la escucha analítica, ¿no? Bueno, si el analista está bien posicionado en esa función justamente de escucha, bueno, la demanda puede estar camuflada, puede estar adornada, puede, ¿no? Puede tener toda otra intención consciente o desde el yo estructurada de otro modo, pero bueno, la demanda está, evidentemente, bueno, ella encontró ahí un argumento como para iniciar su análisis, ¿no? Que parecería haber tenido que ver con otra cosa, pero bueno, evidentemente esa escucha de él hizo que ese análisis comience a marchar, ¿no? Entonces, eso me pareció como muy, muy bien desarrollado, ¿no? Estuvo muy bueno. Bueno, siendo ya casi las 10 de la noche, me despido, agradeciéndoles a todos por la atención, el interés, y bueno, y será hasta la próxima. No me acuerdo bien qué fecha, pero a través de esta misma plataforma voy a estar en mayo en una de las conferencias de los martes 20:30. Así Así que es. bueno, y después, Laura, ¿estás por ahí? Estoy acá. ¿Te acordás cuándo? Ya que estoy, No, lo me anuncio, tendría que después me fijar, pero escribo. seguramente está en el formulario de las conferencias y a los que Sí, sean sí, parte sí. de la institución van a recibir el link con Bueno, y el flyer correspondiente. después la subo a mi Instagram para los que no son parte de la institución que puedan sumarse. Y les adelanto, no me acuerdo el título, pero de lo que voy a hablar es de lo silencioso del super yo.